¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a lunes 28 de julio de 2025. Estamos con Carlos Hot, estamos con Mauricio Pérez, estamos con Luis Felipe Mujica y además estamos con un invitado, Mauricio. Más que invitado ya de la casa, hace tiempo no estaba por estos lados, don Alfredo Moreno, ex convencional, presidente de la Asociación de Criadero de Caballo o de Rodeo, Alfredo. Creo que la presentación la hacías mejor tú que yo para no meter las patas hoy día. Y bueno, campeón del Champion de Chile, hombre de la tierra, de campo, pero más que todo por su experiencia en la convención que salió, como dicen, del sector de comodidad y se fue a meter en un sector donde él no era un político A, la- a, las pa- tradicional, a las pues, patas, a las patadas, a las patas de los caballos, como, para hacerlo Perdón, pero ¿quién lo totalmente así. obligó? ¿Alguien completo. lo obligó? Perdón. No, pero Que, Mauricio, mucha que gente se, pareciera que como que lo obligaron, digamos, por eso. mucha gente está mucha gente se queda en la comodidad de su casa, compadre, y alega desde afuera, porque cuando la gente desde fuera del área política ingresa, yo lo encuentro súper Pero entonces, valioso y ¿es un después, mérito o es un, sí, no no, yo lo encuentro entiendo un es mérito, que no entiendo la analogía que haces, digamos? yo hago un mérito, porque de hecho volvió a su trabajo, volvió al campo, volvió a sus palmas de Peñaflor, al rodeo, Claro, de porque la Fidesz. convención se acabó, pues ¿cómo iba a seguir en algo que se acababa? oye, pero No, bueno, pero tú Alfredo, sabes que, tú te sientes un privilegiado o tú te sientes un privilegiado, digo, en la posibilidad de haber sido electo para participar de esa convención? Cómo te declaras tú, digamos, a propósito de lo que estamos diciendo? Hola Felipe, bueno, ¿Cómo la verdad estás? que fue una experiencia bien, bien rara. Yo me recuerdo cuando entramos a esa convención, se suponía que los ciudadanos íbamos a ser parte de de esta nueva posibilidad de escribir una nueva carta fundamental para Chile. Y desde ahí íbamos todos a participar. Yo iba como representando al campo en un cupo de un sector político con ciertas ideas de lo que uno quiere para el país, pero no era un político antes y no soy un político hoy día tampoco, digamos. Sigo en labores gremiales, de criadores de caballos, de la Federación del Rodeo, en cosas culturales, pero no era un político y no soy un político después de eso tampoco. Y desde ahí creí que íbamos a ir a aportar y muchos en esa oportunidad de los chilenos votaron por gente que suponía que iba, invento, la lista del pueblo, gente independiente de distintos lugares, la gente dedicada al agua de tu zona, la gente dedicada al tema de la vivienda, la gente dedicada a los colegios, a la salud, bueno. Y bueno, cuando llegamos allá ya el primer día nos dimos cuenta que iba a ser una cosa bien, bien rara. Acuérdense que no se pudo tocar el himno, teníamos afuera agresiones a carabineros. Así que la verdad, por ese lado fue distinto a lo que yo tenía presupuestado, pero estar ahí fue una oportunidad única y una experiencia de vida, digamos que yo creo que pocas veces se puede contar, y haber participado también en lograr que no se, en ser parte de los que rechazábamos un proyecto de país que creo que era muy malo para Chile, que hubiera sido, que no hubiera logrado imponerse, cuando al principio tenía todo para imponerse y haber aportado un granito de arena en eso, creo que también va a quedar para dentro de los grandes logros de la vida, digamos, porque creo que hubiera sido muy malo para mi familia, para mis hijos, para mis hermanos, para todos mis compatriotas, hubiera sido algo muy malo para Chile y creo que eso la mayoría de los chilenos así lo dijo. Así que es una mezcla de todo lo Sí. que te dije. Y Alfredo, perdona que te pregunte, porque para no monopolizar y todo, pero a propósito de eso, eh, y es cosa ver encuestas, digamos, eh, uno permanentemente está en contacto con los ciudadanos comunes y corrientes, digamos, que no se dedican a la política y en fin, pero que son ciudadanos meramente informados. Yo no tengo tan claro que los ciudadanos en términos generales consideren que el primer proceso constitucional fracasó por un grupo y que el segundo fracasó por otro grupo, sino que simplemente fracasaron ambos. Y por lo tanto se tiende como a englobar a todos juntos. No sé si me explico. ¿Tú eso lo sientes así? Y si es así, eh,
me imagino, desde tu perspectiva, desde tu posición política, desde tu mirada de país, es un poco injusto, ¿no? Yo creo que la gente, si bien lo que tú dices, obviamente terminó siendo una cosa, el tema del cambio constitucional y toda esta cuestión terminó siendo algo hoy día bastante ajeno, bastante, digamos, con una mirada y con una evaluación bastante negativa de la ciudadanía. Pero solo para recordar, cuando partió el plebiscito de entrada era 80% a favor de que hubiera una nueva constitución. Eh, y en el proceso yo la verdad he sentido, digamos, la labor que a mí me tocó hacer, a la gente que a mí me tocó representar. Por el contrario, hasta el día de hoy, mucho agradecimiento tanto antes, durante y después del proceso con la opinión de darle a conocer lo que habíamos visto adentro. A mí me tocó entrar, como te digo, de verdad desde tratar de mostrar no solamente la parte de la mirada país, sino que tratar de defender lo que lo que uno es, lo que uno siente, esta parte de la cultura, del guaso. Yo cuando entré el primer día a la convención, entré de guaso y habían 17 pueblos originarios, cada uno, 17 representantes de distintos pueblos originarios, casi 13 pueblos originarios, cada uno vestido a su usanza, con sus vestimentas típicas, todo. Y cuando entré, la primera pregunta, ¿cómo, por qué usted viene de Guaso? Yo decía, pero ¿cómo? Si nosotros también estamos en Chile, o sea, somos parte de esta cuestión también. Eh, y la verdad que eso la gente lo agradeció mucho y hasta el día de hoy me lo hacen ver. Y adentro yo tenía buena onda con todos, digamos, me siento que no tenía problemas, digamos, personales con nadie. Trataba de darle, de mostrarles la mirada que uno tenía, que no siempre era la misma en esa época los que eran mayoritarios. Me tocó ser de los que bailamos esa ronda, porque no, y así fue la cosa. Llevamos como una semana o 2 semanas en la convención, nos llegó un mail invitándonos a una pagua, a una cosa de celebrar la tierra, el año nuevo de los pueblos originarios, y yo fui de los pocos de quienes estábamos de este sector político, digamos, de centro, que no éramos de derecha, digamos, que fui. Y fue bastante, digamos, criticado, sobre todo por la gente de este mismo lado. Pero lo hice de buena fe. Y después nos fuimos dando cuenta que la gente de los pueblos originarios, lamentablemente, muchas veces tenían una mirada o los habían coaptado, digamos, con una mirada más ideológica que propiamente de lo que podía ser bueno para ellos. Así que, no, yo no creo que la gente, digamos, tenga una cosa para todos igual. Yo creo que, por lo menos en mi caso, he recibido, digamos, unas buenas sensaciones de mucha gente respecto a que, menos mal que también había gente que pudo contarles lo que estaba pasando. No sabía una cosita cortita, Luis Felipe, que un poco lo que hizo Alfredo acá en Carta Ciudadana. Yo creo que tuvimos casi todos los convencionales a los 15. ¿Cuánto eran? 17 contra 150, era como así más o menos la proporción. Me puedo equivocar un poco en los números, ya han No, pasado 2 años. éramos como 41, 37, ¿41? 41. Ya, yo me equivoco que eran menos, por eso te decía, yo tenía la idea de 15 o 20, pero 37 creo yo. invitamos, 37, ok. Invitamos a varios y conversamos. Yo creo que sabes que cumplió un rol re importante a diferencia de Proceso 2, que Proceso 2 fue un proceso ordenado, te puede gustar o no te puede gustar, pero fue ordenado, se cumplieron los plazos, no hubo show ni nada especial, sino especialmente tramitar los temas que se planteaban. En el 1, sí, yo creo que no estaban ustedes como convencionales y por eso fue muy bueno que hayan participado. La gente no era sabía lo que pasaba adentro. Y acá cuando conversamos en Carta Ciudadana y nos contaban algunas cosas, tú decías, pero es broma. No, sí, en serio, así está pasando. Y no fue parte de lo que empezó a cambiar. Y hay una pregunta. Tú que representás el agro en su mejor expresión, como agricultor, como productor, como guaso, como tú decís, uno que se viste de guaso, uno se disfraza de guaso, uno se viste de guaso. eh, ¿Cómo viste yo creo, y lo sentí mucho, porque nosotros nos tocó participar harto, que fue la ciudadanía que más movió al país, creo, fue el agro, fue la gente de campo, la gente que sintió que le estaban tocando la oreja a sus cosas que ellos lo sentían que eran sus derechos y su vida personal, porque no hubo una parte del país donde no se ganara, te fijas, el rechazo. O sea, fue bien impresionante. Y el agro, yo creo, fue cuando el agro empezó a mover las maquinarias, te fijas, se empezaron a mover la gente en sus ciudades.
Yo creo que el ciudadano ahí salió a la calle, ahí empezó a sacar su voz. No sé si lo viste así y sentiste como un cambio en algún minuto y sentirse apoyado en lo que ustedes están defendiendo. No, sin duda, yo creo que la ciudadanía salió a la calle basado en distintas causas, diría yo. Tienes, con mi plata no, tenías salud, tenías el tema de la vivienda propia, tenías el tema de la parte agrícola y también la parte de las tradiciones. Tenías muchas cosas y muchas causas. Yo creo que ahí existió tal como dice el nombre de este programa, Carta Ciudadana, estaba la Casa Ciudadana, que era, digamos, las distintas causas, gente que no tenía y que era tan grande el desafío que los distintos actores políticos se fueron desapareciendo y se fueron detrás de este sentido común, por ponerlo de alguna manera. Y yo creo que, si tú me preguntaras hoy día, lo que yo tengo es pánico. Porque mira hoy día hacia atrás, un poco el ego, digamos, el creer de que ya está algo ganado, el creer que esto es una pelea que está dada y se dio y se ganó la guerra y que no hay vuelta atrás. Yo creo que es un error inmenso. Veo cómo cuesta que los distintos actores políticos de que son hoy día oposición, digamos, porque aquí hay gente de centro derecha, de De derecha, centro pero que izquierda. son oposición a las ideas revolucionarias, a las ideas de izquierda extrema, pero no somos capaces, porque este es un problema de todos, tanto ciudadanos como políticos, no somos capaces de alinearnos en que aquí hay una cosa, un desafío mayor. Y el riesgo es súper alto, ¿ah? Porque solo para recordar nomás, con el diario del día después, uno es como la segunda convención o lo de los cambios de los quórum constitucionales. Pero hoy día, con mayoría simple, tú cambias todas las leyes orgánicas de la Constitución y con 4/7 cambias la Constitución. Y lo que uno ve en las pocos, uno lo ve por el diario, ¿ah? Pero digamos, los números que dan los estudios matemáticos respecto a cuando si la oposición va separada en distintas listas, es que no va a quedar ni el boleto. Y ese mismo proyecto constitucional puede ponerse desde el Congreso. No, yo no veo por qué no, si digamos, más no queda nada, no queda democracia cristiana, no queda centro, no queda nada. Entonces, yo sé que este no es un programa político, pero sí, la verdad que creo que cada vez que uno puede, tiene que tratar de decir, oye, tratemos de alinearnos porque el riesgo que se corre es inmenso. ¿Puedo salir yo al aire o no? Hola, hola, buenas tardes, buenos días, lo que sea. Hola, Alfredo. Oye, desgraciadamente la democracia es un muy mal sistema de administración pública, pero es el menos malo de las alternativas que existen. Y uno de los costos enormes de la democracia son las ineficiencias y este tipo de cosas que de repente son dos pasos para adelante y uno para atrás, y a veces dos para atrás y uno para adelante, ¿ya? Y hemos visto países extraordinariamente exitosos y que se han ido a la punta del cerro y han vuelto, y hay otros que no han vuelto. Cuba, el año 59, era uno de los países más avanzados, de mejores índices de desarrollo que tenía Latinoamérica, y hoy día miren lo que es. Lo mismo puede ser en Venezuela, que en los años 80, 70, 80 era algo extraordinario, y miren lo que se ha convertido. Y hay una Argentina que viene un poco de vuelta. Pero viendo más al proceso que te tocó participar, mi pregunta es, oye, para mí, puedo ser analfabeto, ¿ah? Pero la Constitución es uno de los documentos, uno de los elementos básicos del funcionamiento de una democracia, ¿ya? Importantísimo. Me suena muy de loco que se haya pretendido que gente que no es experta haya intentado hacer un documento como ese, ¿ya? Y en dos oportunidades. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, yo creo que, digamos, lo que ocurre es cuando las reglas están mal puestas desde el principio, porque con esa misma idea, digamos, las leyes no las podrían estar haciendo que hoy día la están haciendo, porque hay muchísimos de ellos que tampoco tienen mayores conocimientos ni mayores, digamos, eh, expertise cuando llegan. Incluso allá, en mi caso, los vi disfrazados de disfraces quizás más raros, pero en el Parlamento hemos visto gente con capucha, gente con capa volando,
digamos, otros cantaban, digamos, las reglas, sobre todo en el caso de esa constitución, el primer proceso constitucional, estaban muy mal hechas de cómo se elegían esto, las listas de independientes y de otras cosas que eran para darle vuelo a la cuestión, pero después, digamos, para poder darle color a la elección, pero después tenían todos estos problemas. Yo creo que es difícil, creo que todos estos procesos requieren, digamos, escucha ciudadana, hay que escuchar a las personas, hay que hacer métodos de poder escuchar su voz, pero claro, pues escribir una constitución una empresa mayor, o sea, una cosa que de verdad requiere un desafío bastante grande y requiere tener bordes y cosas que vayan en el sentido de poder darle un cierto cauce a la cosa para que salga bien. No es bueno hacerlo cuando está con el mareo que vivía Chile en ese minuto, porque podíamos haber puesto un tremendo problema a Chile para el futuro. No, yo estoy de acuerdo contigo de que eso incluye el Parlamento y que es donde se hacen las leyes, pero por lo menos el Parlamento tiene una institucionalidad, tiene un soporte un poquito más. Yo estoy de acuerdo que ojalá a los parlamentarios se les exigiera más, ¿ya? Se les exigiera primero título. Segundo, experiencia profesional, ¿ya? Porque la verdad es de que irse del colegio al parlamento vaya probablemente a hacer cosas en base a pura idea, a pura ideología, sin ninguna experiencia y obviamente sin conocimiento. Pero eso pasa por delante de dejar un montón de etiquetas atrás, digamos. Yo creo que los tiempos han cambiado, yo creo que hoy día hay más conciencia que la experiencia tiene su valor. Pero ojalá que no volvamos a repetir el cuento de pretender hacer la carta magna, vale decir, la estructura básica fuera de la estructura que para eso fue creado, que es donde se hacen las leyes. Y ojalá que las leyes políticas, que si se vuelven a rectificar, exijan más, ¿ya? Y que no cualquiera sea. Fíjate que un juez, para ser juez, tiene que ser abogado. Y para ir a un abogado, para ir a un tribunal, tiene que acreditar que es abogado. ¿Para qué ser un médico? ¿Para qué ser un ingeniero, un arquitecto? Y un político no. Entonces suena muy absurdo que una profesión de tanta trascendencia para el país tenga barreras de entrada tan bajas y que al final los charlatanes pueden que ganen terreno a una brutalidad. Ahora, estoy hablando de cosas bastante utópicas porque lograr eso en un congreso en la cual, bueno, si sale un congreso serio a lo mejor se hace, ¿eh? Pero un congreso donde hay mucha gente que realmente la preparación que tiene es muy básica y así lo hemos visto en izquierda y en derecha, ¿eh? Hemos visto unas peleas que realmente no ameritan mirarlo. Mira lo que pasó este fin de semana con la democracia cristiana, en la cual yo creo que firmaron su defunción. Ahora, la pregunta es, si no lo hubieran hecho así, a lo mejor la defunción hubiera venido igual. No tengo idea, pero esto partió justamente por intereses solamente políticos cortoplacistas y en esto termina. No Silencio sé en la si fue línea. una pregunta, una reflexión para Alfredo o no. Sí, No, bueno, una reflexión. O sea, no sé si tú ves alguna posibilidad de mejorar y qué mejorarías en las leyes para los sistemas de partidos políticos y la elección de parlamentarios. o sea, yo lo primero, y por eso es que, como decía antes, tengo pánico, lo primero es esta elección que viene en noviembre. O sea, de verdad, si lo primero que yo haría digamos, tratar de tener nuevamente una constitución que tenga quórums de constitución, porque hoy día se va a cambiar como simple ley la gran mayoría de la constitución y con un pequeño quórum de 4/7 toda la constitución. Las bases de la institucionalidad hoy día requieren 81 votos, si no me equivoco, de 155. El riesgo que corremos es inmenso. Digamos, todo lo que usted me dijo, hay muchas de esas cosas que comparto, otras menos, otras más. Hay charlatanes con título y charlatanes sin título. Eso no es cosa de ver el diario y ver lo que ocurrió en el último tiempo.
unos con más afamados y unos menos afamados, pero las reglas con las cuales se maneja la construcción de las leyes, la construcción de la Constitución, no puede estar sujeto a mayorías circunstanciales de 50+1. Si por algo es la Constitución, no es una ley cualquiera. Después las leyes que son las bajadas de la Constitución, esas pueden estar, digamos, sujetas a las distintas mayorías. Pero las reglas del juego, la demarcación de la cancha, nuestro acuerdo común de los chilenos, que es la cancha hasta donde se puede llegar y donde no, tiene que tener un quórum mucho mayor y eso es lo primero que yo No, haría, digamos. O sea, el totalmente, quórum totalmente de acuerdo. de mayoría simple y de 4/7 es un riesgo que yo de Enorme. verdad hoy día creo que en el diario financiero escuchaba, leí una columna y un resumen de una ex constituyente que era ahí en la época que estaba yo, que era Constanza Juve, que es una gran profesora constitucional y decía lo mismo, o sea, y es una mezcla entre política y constitucionalidad, digamos. Por un lado, las constituciones no tienen esos quórum y segundo, si no se ponen de acuerdo ahora la oposición a este gobierno, podemos tener ideas de izquierda extrema, aun cuando ganemos la presidencia, que hoy día son de oposición, cualquiera de quienes están en la oposición. No, absolutamente, absolutamente. Ojalá que efectivamente tengamos un congreso, el nuevo congreso más serio y que tome el peso a esto de las bajos quórum y que volvamos a colocarlo alto. Acuérdense que esto fue nada más que para permitir cambiar la constitución sin irnos a la convención. Al final se fue igual a la convención y quedó esto abierto, lo cual es tremendamente peligroso. Ahí es donde tú, Luis Felipe Cortito, es cuando tú, lo que hizo un poco Alfredo, opino muy igual a él, no sé si la palabra es pánico, pero sí realismo. El realismo es que la semana pasada tuvimos a Franco Parisi acá y también puede llevar una lista aparte, o sea, puede ir ahí con el PDG con otra lista más, y tú decís, van a haber 4 o 5 listas de oposiciones, porque él creo que está al lado de la oposición, supongo, eso es lo que da a entender, y al otro lado todos en una pura lista, aunque tú hagas ahí lo que están hablando, creo que es el pacto por omisión, eh, es una locura, realmente yo creo, como dice Alfredo, me parece que se le olvidó lo que pasó hace 2 años a muchos de los políticos de hoy día, y ahí esa es la diferencia entre la ciudadanía somos los que sufrimos las malas ideas de los políticos, y eso, te digo, yo creo que estoy en la misma línea, y peligroso, creo que corre un riesgo enorme, porque como tú decís, puedes tener la presidencia, pero ellos pueden tener la Cámara de Diputados, no sé si el Senado, pero la Cámara de Diputados, y modificar la Constitución desde adentro sin tener nada que hacer. O sea, ya se la saltaron varias veces para el 10%, ha sido un riesgo no menor. Y tú te das cuenta que los une el poder, lo de la ADC, el mejor ejemplo, o sea, perdiste Sí, todos tus principios y valores. pero no estamos libres de pecado. Acuérdate de lo que pasó con la elección del presidente del Senado. También el Sí, por eso te digo, señor Sandón con un desparpajo único y se pasó por el aro todo el acuerdo y qué sé yo, los díscolos y que matan la institucionalidad, digamos. ¿Ya? Es una lástima, o sea, y eso se ocurre en todas partes. Ojalá se eliminaran esas prácticas. No sé cómo. Yo creo que subiendo sacándolo con el voto. sí, Ahora, pero yo si creo me que tiene que ser, permiten opinar, si ¿sí? se puede opinar, no sé si se puede, pero lo que tú dices, Tocayo, hay un contexto ahí que te saltaste, porque de nuevo estamos en política y la política es así. Lo de Manuel José Sandón es una pasada de factura, porque el primer presidente del Senado del gobierno del presidente Boric iba a ser Manuel José Sandón. Y la UDI no respaldó a Manuel José Sandón y respaldó a Álvaro Elizalde, bajo la lógica que Álvaro Elizalde iba a defender la idea eventual de la convención de la que participó Alfredo para que se eliminara el Senado, y quien en su momento aparecía como una, digamos, una carta, Un puente. eh, una carta, si se quiere, que podía dar seguridad de que eso no iba a pasar en la convención, era Álvaro Elizalde. Y Álvaro Elizalde terminó convirtiéndose en el presidente del Senado. Y los votos los tenía Manuel José Sandón. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Yo no estoy justificando a Manuel José Sandón, para nada. Yo no justifico nada en política. Solo explico que estas cosas
pasan en política. Y Sin duda, sin duda. Manuel José Sandón esperó, hasta que en el último Un periodo, que gallito. correspondía a un senador Evópoli, cobró la factura. Entonces, No, en política, esto es permanente y va a seguir pasando en la medida tan simple como que entre ellos mismos no se respeten. Porque si ellos no se respetan, pero que, perdón, hay política y politiquería. no, Y está bien, desgraciadamente, tocayo, pero yo te estoy, entonces, sí está bueno, bien, pero yo te estoy pero está explicando lo que bien. pasó, po, ¿no? Ponle el No, nombre está que bien, quieras, pero te digamos. digo, sin duda es lo que pasó, y también en Chile hubo quiebres institucionales, y también se intentó que haber quiebres institucionales con el gobierno de Piñera, pero eso no justifica, es al Pero si yo no estoy revés, justificando, estoy explica, explicando. bueno, y eso explica la mala política y los malos políticos que tenemos. Y por algo, las instituciones de peor crédito son los políticos y curiosamente también el Poder Judicial. O sea, están con una credibilidad, con un apoyo, no sé, bajo el 10%, ¿ya? Es un Pero, desastre. ¿Y a pero don ustedes Luis no les Felipe, yo en parece? esto me sumo a lo que dice Felipe, o sea, los políticos son políticos y la política es así y esto pasó, pasa y va a seguir pasando, o sea, lo único que tú puedes pedir es que la institucionalidad se Está protegida. mantenga. Exacto, y que las reglas estén, pero digamos, la política, y son las reglas y son los incentivos que tienen, o sea, un senador va a tratar de ser presidente del Senado, obviamente yo no quiero que pasen las cosas que pasaron, me gustaría que se pusieran de acuerdo y adentro y llegaran al acuerdo y cumplan los acuerdos que tenían y todo, pero eh, eso, digamos, no es tan propio de esta De esta clase profesión. política, ojo, de esta clase política, No, yo yo creo que si respeto la miráis para clase, atrás en los otros, políticos existen antiguos, otras clases antiguamente, políticas. No es que los políticos en Chile estén mal evaluados y en el resto del mundo sean la panacea y estén todos felices no, y te todos decía estén... que teníamos en Chile mejor calidad de políticos, eran más consecuentes y tenían principios que de O se repente sabía los menos y peleaban mantenían más allá y y les había menos luchaban. redes sociales, no sé. Mm, Yo Pero me digamos, pero acuerdo, los Bueno, incentivos, yo Oye, me los acuerdo, incentivos Carlitos están Hot mal quiere hace puestos. rato decir algo. Pobre Carlitos está ahí atragantado. No, no, tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. No, bueno, es que está bien interesante la conversación, así que estoy disfrutando como espectador aquí del debate. Es que, bueno, quería tomarme una licencia y partir antes mandándole un cariñoso y un abrazo muy grande a mis colegas, don Luis y la señora Jenny, del Departamento de Salud Municipal de Longaví, que lamentablemente, trágicamente, perdieron a su hijo, que también era colega nuestro, en circunstancias bastante extrañas. No voy a profundizar más allá, así que un abrazo grande para don Luis y para la señora Jenny y Christopher, que descanse en paz. Así que, Sí, eh, para explicar un poco a la gente, Carlos, si nos puedes un poquito explicar de qué se trata, porque además este desenlace fue recogido por algunos medios de comunicación en el día de ayer en la tarde. Entonces, si nos puedes explicar un poquito para las personas que nos ven y que no necesariamente saben de qué se trata, digamos. sí, es que es bien difícil hablar más cuando es un colega y una persona que uno compartió un par de veces, que vio, qué sé yo, sobre todo con sus papás, yo lo veo todos los días. Entonces, eh, Christopher es un técnico en enfermería a nivel superior que trabajaba en el Departamento de Salud Municipal de Longaví, del cual se le pierde el rastro el día jueves de la semana pasada. A las 3 de la tarde él va de Longaví a Linares a una reunión de apoderados del colegio de su hija y se le pierde el rastro. Y el día sábado, bueno, el día viernes, si no me equivoco, comienza la búsqueda de Christopher y su cuerpo es encontrado en el río Lihuay
por una ONG, digamos, que ayuda en la búsqueda de personas desaparecidas, digamos. Y perdona la pregunta periodística, pero ¿cuál sería el móvil, Carlos? Hasta la fecha no se sabe, Felipe. La verdad, las cosas es que todo se ha manejado con mucho hermetismo. No, la verdad, las cosas es que ha sido muy difícil. Y yo más que nada me adhiero al dolor de la familia y a nosotros como colegas, la verdad, una sensación de inseguridad terrible que está ocurriendo acá en regiones. O sea, para resumirles un poco, o sea, estos días donde se está buscando o tratando de recabar información sobre Christopher, se encontraron dos cuerpos de personas que no tenían nada que ver. Entonces, eh, es súper fuerte decirlo, más pensando en que uno siempre ve que la calidad de vida en regiones y es mucho más tranquila, como que estas cosas pasan en otros lados, pasan en otros países. Entonces es súper complejo poder plantarme aquí y darles más detalles, pero no los tengo, no se sabe. La investigación eh, está en curso y, y nada, yo aprovechaba solamente el espacio para poder Y, adherirme a mis colegas ya en su dolor. y Carlos, y si puedo estar un poquito perdido en la exactitud de la distancia, pero si no me equivoco, eh, Longavía, ¿cuántos kilómetros al sur de Linares está? A poco, ¿no? Poquito. 20, 22, 24 kilómetros. Ya, o sea, 22 más 30 son 50, o sea, son como 50 kilómetros de diferencia con Villa Alegre, ¿no? De donde desapareció la concejala. Sí, Y, eh, y O sea, ¿y eso qué se dice en tu zona, Carlito? súmale además que se perdió otra persona en la comuna que está al lado de los medios. Retiro. Hay una Ya, persona desaparecida también. Entonces, no he hilado los tres, fíjate. Mira, tienes razón. ahora hay otra persona desaparecida. eh, Aparentemente no hay un móvil detrás. Yo, como te digo, es una noticia que o son cosas que pasan que uno las ve tan ajenas, tan lejanas, que lamentablemente te, te llevan a una reflexión de qué es lo que está pasando. O sea, en el caso de la concejala no apareció ni siquiera el auto. Eso sí, es claro. lo espeluznante de todo esto. Sí. Y el cuerpo de Christopher lo encontraron a 200 metros de donde había desaparecido. O sea, en dirección hacia el poniente lo encontraron en el río. Entonces, y más encima, no sé, yo hasta lo que yo les puedo comentar en base a lo que se ha publicado, digamos, dentro de lo que es la información pública de este caso, esa zona ya se había recorrido, ¿me entiendes? Entonces, Mm. Bueno, eso ha pasado en el caso de Tomasito, eso ha pasado en el caso de Viviana Heger, ha pasado, estoy nombrando algunos casos que son como de connotación, digamos, de impacto nacional y que se transformaron en noticias o digamos, de historias que generaron mucho como impacto, digamos, pero deben haber muchos más, digamos, que no se saben, que no se conocen por distintas razones. Entonces, por eso bueno, mencioné lo otro, Felipe, respecto dentro de esta búsqueda aparecieron dos personas más, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo tétrico de todo esto. Entonces, Perdón, chuta, si te entiendo bien. Aparecieron buscando a este chiquillo, encontraron a dos personas más muertas. Ay, encontré ay, una ay. persona, encontré una persona en Linares cerca de la línea del tren, ¿ya? Y otro ahí si no me equivoco, era en el puente Longaví, que es el que está hacia el sur, ¿no? El que va hacia Retiro, Bueno, hacia el perfecto. peaje. Alfredo, Entonces, ¿tú te tienes que ir o puedes seguir acá? No, estoy medio perdido en eso. Póngale nomás, don Felipe.
Ya, Gracias. perfecto. Luis Felipe Mujica quiere decir algo y ahí vamos. Oye, pero es que te das cuenta de lo que estamos hablando y hemos normalizado la violencia a forma salvaje. Estamos hablando de desapariciones a esta cantidad de gente y sigue, canta, canta, suma y sigue, digamos. Y eso lo encuentro realmente apanicante. Y tal como decía Alfredo, que apanica ver que tengamos una constitución tan débil, a mí me apanica también ver una institucionalidad tan débil. Bueno, el año pasado, la semana pasada, vimos que se fugó, dejaron libre a un sicario y ya estaba listo, y qué sé yo. Bueno, y a una sola firma. Yo te invito a hacer una empresa a una sola firma. Te invito a cualquier cosa a una sola firma. Entonces uno dice, ¿cómo tenemos esa institucionalidad? Y la parte de seguridad. Acabamos de enterarnos de que el nuevo Ministerio de Seguridad tiene unos sueldos brutales, con gente con un currículum que uno dice, pero ¿cómo puede estar ese a cargo de eso y con ese sueldo? A mí me encantaría ver el sueldo alternativo en un trabajo en el sector particular. ¿Cómo vería? Entonces, la verdad que tenemos una institucionalidad muy, muy compleja, pero adhiero a Carlito, su tristeza y él a la familia, pero a mí me digo, Chupaya, ¿cómo podemos estar normalizando estos temas? Sí, bueno, Carlito, algo más de lo que estábamos hablando previo a lo No, que... no, la verdad las cosas es que, bueno, es que aprovechando que el presidente de la Federación de Rodeo está aquí, nos podría contar un poquito, pasando a un tema menos, como dice Luis Felipe, las Menos noticias duro, positivas, menos duro. guardando obviamente el respeto y todo por las personas que mencioné recién. Me gustaría acá que el presidente de la Federación de Rodeo nos contara un poco, porque entiendo que el viernes estuvieron en el consultivo. eh, Desde el como jueves hasta ayer. ya, que nosotros acá igual tenemos una audiencia que afín al rodeo y de repente tiramos algunas noticias, algunas cositas, comentamos, por ejemplo, lo que fue el campeón de Chile, estuvo muy bueno este año. Y, y cuéntanos un poquito cuáles son tus desafíos para la temporada. Yo sé que están ahí medio complicados con el tema de ganado. Si tienen alguna proyecciones, algunos planes para trabajar con los productores de ganado. Entiendo porque todo esto es algo que a mí me llega mucho por mi familia y, y siento que eso en el último tiempo se ha transformado con una piedrita en el zapato, poder organizar rodeos, porque se necesita una gran masa de ganado, porque en la parte deportiva hemos visto en los últimos años que el rodeo ha tenido un tremendo desarrollo en la parte de caballos, de crianza. Bueno, claro ejemplo está su criadero que se ha paseado por los más grandes lugares, como es la escuadra, digamos, del criadero Palma de Peñaflor. Entonces, me gustaría para la gente que nos ve y que nos escucha, que nos contaran un poquito, o así como a grandes rasgos, cuáles son las cosas, cómo se proyecta, digamos, la Federación de Rodeo para esta próxima temporada, que ya va faltando poquito para que empiece. Ya, mira, Carlos, primero porque de repente la gente que está viendo esto puede y no tiene por qué conocer en detalle el tema del rodeo, de repente para algunos es más cercano y para otros es más lejano. Lo primero, el rodeo, la actividad completa en Chile debe ser, o sea, es la segunda que más público lleva después del fútbol a los estadios, digamos, en este caso a las medialunas. Hay cerca de 8 federaciones más grandes, siendo obviamente la principal, como quien dijera, la que hace la primera división, la Federación del Rodeo Chileno, que es la que me toca ser presidente, y la Confederación del Rodeo, que sería el paraguas arriba, reúne a todas estas federaciones teniendo
La Federación del Rodeo, 12.000 socios de Arica Punta Arenas, y entre todas más de 60.000 socios y deportistas activos, sin contar con las locales. Bueno, tú estás ahí en zonas rurales, Mauricio tiene la cercanía con la gente más de la sexta región. Bueno, hay un montón de cosas, digamos, que son más amateur, que no tienen la institucionalidad de estas otras federaciones, pero que es muy importante para la gente de campo y sobre todo para aquellos que tienen menos posibilidades, menos recursos para estar en estas otras federaciones más grandes. Entonces, esto de verdad es un tema que es súper importante. Solo la Federación del Rodeo ha crecido en la cantidad de rodeos del orden del 10% al año. Se realizan 655 rodeos aproximadamente de Arica a Punta Arenas durante el año, que es un número inmenso. Después están los clasificatorios y después el campeonato nacional. Entonces, los desafíos son muchos, partiendo por algunos políticos como los que estábamos hablando al principio. O sea, si dependiendo de cómo queden armado el Congreso, vas a tener más o menos embates ideológicos contra esta actividad en el próximo tiempo y vas a poder hacer más o menos desarrollos con la parte gubernamental y con el Estado en base, dependiendo de eso. Eso es lo primero. Lo segundo, el Campeonato Nacional Rancagua es como un gran evento de vinculación con la comunidad y llega gente y alcaldes, llegaron este año más de 45 alcaldes al Campeonato Nacional. Hay que seguir creando un lugar de vinculación porque esos alcaldes llegan con delegaciones de sus distintas comunas. Al Campeonato Nacional fueron más de 70.000 personas, o sea, casi 70.000 personas este año. Por ende, hay que seguir creciendo año a año. Este año ya partimos el miércoles. Antes era viernes, sábado, domingo, y ya vamos partiendo el miércoles. Sí. Esto hay que Vamos a cumplir la convertirlo semana. en un lugar de encuentro. Esta es la fiesta de la chilenidad. Es ahí donde tienen que llegar, ojalá, todos aquellos que quieran vivir en torno a la chilenidad una experiencia. Este es el lugar apropiado y ahí tiene que terminar, o nuestra idea es que termine siendo algo parecido a lo que es Palermo u otra de las grandes ferias, digamos, costumbristas que hay en la región. En términos deportivos, en la que ya es más específico, los consejeros, que son 54 asociaciones de Arica Punta Arenas, están los 54 representantes durante 3 días, junto con el directorio de la federación, trabajando aquí en Santiago. Se decide hacer 3 clasificatorios, antes habían 5, de manera tal de que ya está la cantidad de colleras que se clasifican a estos clasificatorios para poder llegar a Rancagua, que había que tener unos repechajes donde solo algunos podían ir. Entonces, en vez de eso, se hacen solo 3 más grandes, con un par de oportunidades más para competir y para clasificar, pero donde todos los participantes, todos los clasificados tienen la misma cantidad de oportunidades y no dependen de su desempeño en el primer clasificatorio para poder ir a un repechaje. Y así un montón de reglas, tanto deportivas como organizacionales. Hay que seguir trabajando y ahí tenemos un gran desafío en el tema del pagar por ver. Hoy día, semana a semana en YouTube, hay montones de rodeos que se están transmitiendo en vivo a través de YouTube y de Facebook, y cientos de miles de visualizaciones de esos videos. Entonces ahí hay un gran desafío también para la actividad de poder coordinar la capacidad que la gente quiere verlo, con la capacidad de mostrarlo, con resguardar el material que ahí está en un receptorio que fuera nuestro. Bueno, un montón de desafío y por supuesto el campo, el fondo, el rodeo en el sur, seguir teniendo una masa, ya son casi 2.500 novillos los que tenemos año a año, tenemos que seguir creciendo, cuidando, no solo para tener animales en la mejor calidad deportiva, para poder dar un buen espectáculo, sino que lo más importante, con todos los estándares de bienestar animal que se requieren en estos días para caballos, para novillos, y también para los deportistas. Oye, Alfredo, ¿puedes contarnos un poco en ese negocio, en qué consiste en criar animales para rodeo y caballos para rodeo? ¿O tienen cultivo? ¿Cómo funciona eso? A ver, no es un negocio, digamos. La ganadería es parte de la actividad agrícola, digamos, que hay en Sí, todo pues, el país. pero eso, De una cosa eso, es ganadería para,
para la carne y otra es y otra es ganadería para el rodeo. ¿Cuál es el No, objetivo lo de que usted? ocurre es que dos cosas distintas. La Federación del Rodeo para el Campeonato Nacional hace la misma etapa ganadera que hace una ganadería normal, pero con novillos que sean de la calidad requerida o de mejor calidad requerida para este deporte, para esta actividad, que son los novillos americanos de las lecherías que estaban desapareciendo. Y que gracias a esta actividad del rodeo se ha creado una nueva fuente de ingresos y de interés de la gente de poder llegar con esos terneros a llegarlos a engordarlos para que cumplan con el mismo ciclo de ganadería normal, pero una de las estaciones de eso es la oportunidad en que se corren en un rodeo eh, y eso los hace que sean más atractivos para la ganadería, cosa que antes la ganadería se había cambiado muy radicalmente hacia los novillos de carne. Hoy día sigue siendo así, pero se empieza a emparejar y empieza a crecer el interés en tener de estos otros tipos de novillos. No son excluyentes, o sea, igual No, pues, no, 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 no. Es una Sí, estación sí, dentro de esto y siguen claro, como después que a terminar de engordarse en los campos y en los distintos lugares. Eso hace la federación y eso hacen en los 200.000, nosotros tenemos 2.000, pero en los 200.000 novillos que se corren durante el año solo en nuestra federación, también son simplemente novillos que siguen con su proceso posterior y previo de ganadería normal, o sea, no les pasa nada. lo que pasa es que los tiene, si te explicas bien, en general se separa un cierto grupo, se trabaja sobre ello, especialmente se resguardan para los campeonatos, para el clasificatorio, y después siguen su vida normal de cualquier animal. O termina su vida útil como cualquier animal, o termina en una parrilla o en un proceso de producción de carne, ¿cierto, Alfredo? Porque siempre son novillos de engorda, normalmente no se corren vacas para que la gente entienda, ni, ni terneros chicos, sino están especialmente definidos específicamente cuáles pueden correr y cuáles no, ¿cierto? Por oye, supuesto, hay requisitos y estándares que Eso es. son muy claros y que se hacen cumplir. Novillos que deben en los rodeos no deben pesar menos de 300 kilos en el rodeo, lo cual hace que sea bastante parecido a los pesos de muchos de los caballos. Es una competencia donde se ve la habilidad del caballo cuando lo detiene en la parte, en las quinchas, digamos, en la parte acolchada. Es una competencia, digamos, casi igualitaria, y los de Rancagua pesan 400 kilos y esa es la competencia que hay, digamos. Sobre eso se ve la capacidad deportiva y la capacidad de tener las distintas habilidades de los caballos y los jinetes. oye, Alfredo, ¿y qué hay de estos movimientos animalistas del maltrato animal y contra rodeo? Eh, ¿Ha crecido, ha bajado, fue utilizado políticamente, ya no? ¿En qué está eso? O sea, yo creo que esta forma de ver la vida desde las ciudades con las mascotas como parte de la familia es algo que no tiene un color político, es una realidad, es un cambio cultural que se está dando en la sociedad, sobre todo en las partes urbanas, no es que lo inventó un color político en particular. Otra cosa es que, al igual que en otras cosas como el feminismo, que son movimientos, digamos, absolutamente culturales de la sociedad completa, otra cosa es que hayan aprovechamientos de alguna ideología o de algún color político en particular y que vienen a desfigurar cambios culturales totalmente reales, como son, creo yo, en estos casos. Obviamente que hay gente que tiene una ideología en torno a esto y hay gente además vegana, pero que hace eco en gran parte de la sociedad que está muy alejada de la vida de campo. Y entonces asocian la vida de campo con un novillo, con un caballo, con la mascota que tiene en un departamento una familia y que es parte de esa familia y que qué bueno que le entreguen cariño a esa familia, pero desconociendo lo que es la realidad del campo, la realidad de estos animales y cómo se debe, digamos, vivir esa vida.
Tanto es así que si usted le pregunta a una persona del campo, va a decir que el maltratador es el señor que tiene un perro en un departamento, aun cuando él le pone chaleco, lo cuida, se tiene que sacarlo a pasear, tiene que limpiarle la caca, y el señor del campo tiene su perro, el perro anda libre, hace sus necesidades cuando quiere, sale a caminar y a recorrer los campos o los lugares rurales con sus dueños. No es que uno tenga razón y otro no, es que son realidades distintas que tenemos que reconocerlas y tenemos que aceptarlas y tenemos que, digamos, incorporarlas a Respetarlas. una cultura común. Dicho eso, ha pasado por épocas. Hubo una época en que estuvo muy fuerte, sobre todo previo a lo que fue estos procesos identitarios que vivió Chile hace pocos años. Hoy día, y en eso la salida del mundo rural a las calles, creo que le mostró a mucha gente que, oye, no era que fueran unos gallos, no eran tan pocos, no eran gallos tan lejanos, no eran gallos tan raros, tienen cosas que aportan a la sociedad también. Chuta, son partes de este mismo país que vivo yo, tenemos que respetarnos y tenemos que manteniendo, por supuesto, los límites que se requiere y dentro de la misma cancha de juego estar todo, pero tenemos que aprender a convivir. Pero son procesos, digamos, cíclicos. O sea, nuevamente, es como lo que hablábamos de los 4 de septiembre, es una época en que se ganó una batalla, pero no es que se haya ganado la guerra y que no van a estar nunca más. Hay que trabajar todos los días en ese sentido, mostrar las cosas buenas que hacemos, incorporar a más gente y a más parte de la sociedad acá, hacer actividades de vinculación con la comunidad y tratar de no embarrarla también. Todo eso. Es interesante, porque amplías un poco el conocimiento y no solo el gusto por algo, sino que el conocimiento de algo. Es que Yo reconozco que por interés, digamos, he conocido más del rodeo que hace 10 años, pero como yo soy más flojo que la rueda de repuesto y soy cobarde, jamás voy a practicar rodeo, pero no sé si me explico, pero lo conozco más. Y yo creo que esa es una buena manera también de integrar a la comunidad, que no necesariamente las personas tengan que sentir y vivir como se vive y se siente en el campo, pero sí entender. Y yo creo que eso es una buena manera, ¿eh? Es como algo intermedio, no sé si exactamente la Como palabra, una buena pero de llegada. mayor, de una cosa tan, de no sentirlo tan lejano, porque en general los ciudadanos, en general digo, las cosas que no se conocen automáticamente se rechazan. Y se rechaza porque no se conocen, básicamente. No es porque no es porque le guste o no le guste. Carlito, tú querías decir algo, perdona. es que respecto a lo mismo, comparto plenamente y perfectamente explicado por Alfredo, y concuerdo mucho contigo, Felipe. Yo me ha tocado en mi vida toparme con mucha gente que habla desde la más profunda ignorancia respecto al rodeo. O sea, desde decir que los novillos una vez que se corren se dan al matadero. eh, no, o sea, el novillo se corre una vez en la vida, porque los que hemos alguna vez echado una media luna sabemos que un novillo corrido se aprende la tajada y se para solo. O sea, No es competitivamente no hay. tonto, no es tonto el animal, para nada. No, pues aprende y obviamente que para la parte deportiva eso no es bonito, digamos, no luce. Eh, Otra cosa importante es que de un tiempo a esta parte yo siento que particularmente la federación ha hecho esta intervención, estas vinculaciones con organizaciones. O sea, piensen ustedes, había movimientos de clubes de rodeo, de guasos, que aportaron mucho a los zoológicos en pandemia, aportaron respecto, yo recuerdo en Osorno, por ejemplo, que habían comedores sociales, de los mismos clubes de guaso, que le llevaban almuerzos, por ejemplo, a lean esto, los hogares de ancianos. Hacían Miren, olla, digamos, preparaban sus tuppers con unas colaciones y se los llevaban a los adultos mayores. Entonces, hay mucho desconocimiento de lo que es la vinculación, como dice Alfredo, respecto de las organizaciones deportivas de rodeo con
los distintos actores sociales, como los hogares de ancianos, hogares de niños. Yo recuerdo años atrás el club de Guasos de Fresia, por ejemplo, le ponía la leña para que pasaran el invierno calentito al hogar de ancianos de Fresia. ¿Me entiendes? Y esas cosas finalmente no salían en ningún lado, y tampoco los guasos son muchos de hacer aspavientos de lo que hacen, lo hacen calladito y hacen su trabajo, pero su comunidad los apoya mucho, y eso es lo que quedó manifestado en el momento de que salieron voces que querían terminar con el gobierno. Tú sabes, Carlos, que a mí por una cosa del destino tengo un muy buen amigo de la familia Mujica que nos invita siempre a Lolol, y yo, Guaso, que ya le queda poca tierra, tengo la suerte de poder desfilar los 18 de septiembre en Lolol. Y me impresiona, bueno, es una zona bien guasa, pero en la práctica me impresiona cómo llega gente de todos los lugares, muchos de la ciudad que nunca lo han visto, y con un respeto enorme esperan que pasen todas las, no solamente pasan los guasos, pasan de las motos, pasan los colegios, pasan los diferentes, pero el aplauso cerrado, te digo, al caballo chileno, al guaso, que siempre la relación, en muchas relaciones, como que el dueño del campo nace desde el más básico de las personas que le gusta andar a caballo solamente, ¿te fijáis? Y hoy día me tocó con una persona que se sumó aquí a mi grupo familiar que le gustaba maestrar, o sea, adiestrar caballo, y se fue a Inglaterra a aprender cómo hacer amansadura de otro tipo. Entonces hay una cantidad de grupo familiar. Yo no sé, Alfredo, tú dijiste el número de personas que participan, pero no sé qué cantidad de trabajo genera el rodeo, porque al final de cuentas tiene el que erra, el que hace la montura, te fijáis, el que prepara, el que le da el alimento, o sea, tiene una cantidad es un mundo No, enorme, ¿no? y dos cosas, lo primero, y los artesanos, y la gente que Claro. hace los casinos, y la gente que maneja los camiones, y la gente que tiene que cuidar a esos animales. Bueno, pero digamos, yo me quedé y me daba vuelta lo que dijo Felipe, y dos cosas. Lo primero, como el campeonato nacional es en abril, está bastante lejos todavía para poder invitar a Felipe para que tenga un acercamiento con el campeonato nacional, así que, pero de todas maneras, para abril lo vamos a invitar de todas maneras, pero a Carta Ciudadana, podemos hacer, ya que está cerquita ahí don Carlos Jote en el Maule, lo podemos invitar a Palma, a que almorcemos ahí, don Luis Felipe, los que les toque, todos los que quieran, Felipe, Es una Ahí me maravilla, sirvo, echamos a ahí, es una caballo, maravilla. Felipe, para me que vea, para sirvo. que no diga que es flojo, Ahí me sirvo, ahí y me sirvo. ahí le Pero mostramos es y que, vamos a hacer el programa desde allá, si quieren, ¿cierto? Don Luis Felipe, usted se comería un Güey, asadito, siempre está bien pero, recibido. pero No van a vamos, ser vamos, votado vamos. vegano, usted también. No, mire, vamos, vamos, y vamos. esa, oye, Ahora, y eso, ahora a oye, Felipe, eso también felicitaciones a Las Palmas porque ha logrado llevar el rodeo chileno al mundo, y con unas presentaciones que, si la gente lo ha podido ver, es un espectáculo realmente de un nivel extra superior. Alfredo, felicita a todos los que participan del equipo, pero realmente es un orgullo bailar ante la reina en cualquier lugar. De hecho, me ha tocado verlo acá en Santiago también, pero realmente es un espectáculo que yo creo que lo crearon ustedes, y que creo que le dio una segunda luz, no al rodeo, sino a la vía guasa, al caballo, al manejo de la rienda. No, realmente yo le digo un aplauso cerrado. Si la gente no lo ha podido ver, por favor, es un espectáculo digno si tienen la oportunidad de seguirla. no, Bueno, pero yo te quería decir además, si que vaya a invitar a Felipe al rodeo, vaya a tener que ponerlo muy en forma si queréis que haga 3 puntos. Así que, ahora, yo no sé si arriba el caballo o abajo, no tengo idea, pero, como que era, no hay pero, problema. pero, No hay problema, yo me entrego. pero que lo Ya, ataje con una buena taja entonces. ¿Ah? lo que el pueblo pida. Ya, Alfredo Moreno, gracias por haber estado con nosotros. ¿Ah? Muchas gracias a ustedes. Te pasaste, Felipe, Saludos Mauricio, afectuosos a su Carlos. padre. De su parte, muchas gracias, que estén muy bien, ¿ah? Se pasaron. Carlos Gracias a Hot, ti. Mauricio Pérez, Luis Felipe Mujica, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen muy bien, que tengan un excelente inicio de semana. Que estén bien, chao.